Comprobación de planitud en la culata. Primero que todo se efectúa la limpieza. Después se procederá a la verificación individual de cada uno de los componentes del motor, efectuando las mediciones oportunas con los equipos de medida adecuados. Durante esta fase se tendrá presente que el fabricante determina en sus manuales de reparación unas tolerancias máximas de desgaste y otras de montaje, a las cuales habrá que atenerse, así como a las instrucciones de montaje y desmontaje. La culata de un motor está sometida en el funcionamiento del mismo a grandes temperaturas y elevadas presiones que producen dilataciones importantes, seguidas de las correspondientes contracciones al enfriarse el motor una vez parado. Como consecuencia de todo ello, pueden producirse deformaciones permanentes e incluso grietas que dificultan el buen funcionamiento del motor. La verificación de planitud de la superficie de apoyo con el bloque se realiza con la ayuda de una regla y un juego de láminas calibradas. Las válvulas de asiento son usadas para abrir y cerrar las lumbreras de admisión y escape. El rápido abrir y cerrar de las válvulas contra la culata produce desgaste en las mismas y su guía. Las válvulas deben resistir las elevadas y repetidas solicitaciones causadas por los golpes sobre los asientos y mantenerse sin deformaciones, también bajo la acción de las altas temperaturas. La válvula de escape alcanza temperaturas de 750 grados centígrados. Se le realiza medición al vástago de la válvula en 3 puntos para detectar ovalamiento, conicidad y desgaste con un micrómetro. Un árbol de levas es un mecanismo formado por un eje en el que se colocan distintas levas, que pueden tener distintas formas y tamaños y están orientadas de diferente manera para activar diferentes mecánicos a intervalos repetitivos, como por ejemplo unas válvulas, es decir, constituye un temporizador mecánico clínico, también denominado programador mecánico. En un motor controla la apertura y cierre de las válvulas de admisión y escape. Para desplazar las válvulas de sus asientos se utilizan una serie de levas, tantas como válvulas tenga el motor. Dichas levas van mecanizadas en un eje con el correspondiente ángulo de desfase para efectuar la apertura de los distintos cilindros, según el orden de funcionamiento establecido. Las pruebas que se realizan a este componente móvil son verificar el estado de las levas para comprobar su estado de funcionamiento. Otra prueba es mirar que no tenga pandeo o torcedura, ya que si presenta algún daño ocasionará un efecto negativo en el funcionamiento del motor. Empujadores y balancines. Estos elementos sirven de enlace entre el árbol de levas y las válvulas para realizar la apertura y cierre de las mismas. Su forma y disposición en el motor está en función del sistema de distribución adoptado por el fabricante de los mismos. Los elementos empleados reciben el nombre de taques, varillas empujadoras y balancines. Los balancines son una palanca que transmiten el movimiento de la leva, bien directamente o desde los empujadores a las válvulas. En distribuciones tipo OHB, el balancín es accionado por las varillas empujadoras, mientras que en las distribuciones OHC es empujado directamente por el árbol de levas. El eje de giro de los balancines puede estar en el centro o en un extremo del balancín, clasificándose según su movimiento en basculantes y oscilantes. Balancines oscilantes. Se diferencia de los anteriores en que se basculan en el eje sobre uno de los extremos. Estas palancas son empujadas directamente por la leva y transmiten el movimiento sobre la válvula. Van montados sobre el eje de balancines por medio de un rodamiento. Eje de balancines. Sobre este pivotan los balancines, que se mantienen en posición por el empuje axial que proporcionan unos muelles que se intercalan. El eje es muy ligero, se fabrica hueco, se cierra los extremos y su interior circula el aceite de engrase que lubrica los balancines por unos orificios practicados para tal fin. Las pruebas que se realizan a este componente son verificar el pandeo de la flauta y los orificios de lubricación,
Verificar que los balancines no tengan abolladuras. Y si este presenta casquetería, mirar que no presente desgaste o esté rayada. Por último, debemos mirar el juego axial de los propulsores. Las bombas de aceite más utilizadas en los motores de combustión interna son las de engranajes, generalmente las de dientes helicoidales para reducir el ruido. Existen además otros tipos como son la bomba de lóbulos y la de paletas. Dichas bombas son capaces de suministrar una presión elevada incluso a bajo régimen de giro del motor. Para mejorar su capacidad de aspiración, la bomba de aceite está montada en el bloque motor, normalmente dentro del cárter, sumergida en el aceite. El giro de los engranes produce el arrastre del aceite que lleva a través del filtro de la bomba. El aceite pasa entre los huecos de los dientes en los piñones, por ambos lados del cuerpo de bomba para salir por el otro extremo de la canales de engranes. La presión en el circuito se regula mediante una válvula de descarga que permite la apertura de un bypass cuando la presión aumenta excesivamente. La presión excesiva se produce en los altos regímenes del motor o cuando el aceite está frío, siendo capaz de comprimir el muelle de la válvula de descarga. De este modo se mantiene en el valor deseado la presión de aceite del sistema. Las pruebas que se realizan a este componente son medir la holgura entre piñón y piñón con un calibrador de galgas. Otra prueba que se realiza es entre piñón y pared de la cámara. Y por último, revisar con una regla de planitud para saber si este no está pandeado. El cigüeñal está forjado en acero aleado y nitrurado de alta resistencia. Apoya los soportes de bancada a través de los pernos de bancada y los sombreretes de bancada y está conectado a la biela a través del perno de biela o muñequilla de biela. El equilibrio está asegurado por los contrapesos que separan los pernos de biela de aquellos de bancada. Una canalización recorre el cigüeñal entero para la lubricación de los pernos de bancada y de aquellos de biela. Además, el juego axial está regulado por medio de los adecuados apoyos laterales. Control de juego axial del cigüeñal. Después del montaje del cigüeñal es necesario controlar el juego axial utilizando un comparador con soporte de base magnética. En caso de que el juego no entre entre los parámetros del fabricante, se procede a revisar el desgaste de las medialunas o de los muñones. Otra prueba que se realiza son las mediciones de las medialunas y muñones de bancada, utilizando el micrómetro para ver los desgastes de esta pieza. Todo esto basado según las especificaciones del manual. Para la medición con el hilo Plastigray es necesario apoyar un trecho de hilo sobre la muñequilla en examen de longitud igual a la anchura de la muñequilla, prestando atención a no apoyarse sobre esto para que no pueda correrse el Plastigray. Después de esto se monta el cojinete con su respectivo casquete, apretamos al torque indicado y luego soltamos para saber si está asentando bien o no. Las bielas cumplen dos funciones principales. Primero, cambian el movimiento descendente de los pistones al rotacional del cigüeñal. Segundo, cambian la fuerza descendente o lineal de los pistones al giro o par de motor. Las pruebas que se realizan al pistón son las pruebas de anillos. Esta prueba se realiza retirando el anillo para comprobar que no tenga holgura entre el anillo y la camisa del bloque. La segunda prueba que se realiza es la del pin o bulón. Este se retira y se le toma 3 medidas, superior, medio e inferior, para saber que está dentro de los parámetros normales. El bloque es la parte del motor que soporta las camisas y además contiene los conductos de refrigeración del motor que permiten que el motor esté a una temperatura estable. Algunos bloques, además de soportar las camisas y los conductos de refrigeración, contienen los orificios de lubricación y del aire. Las pruebas que se realizan a este componente son de planitud. Esta prueba se realiza para saber si el bloque puede ser reutilizado. Después de esta verificación, lo que se hace es tomar la parte superior del bloque y con una escuadra ir repasando al mismo tiempo con un calibrador de galgas. Vamos debajo de la escuadra, posteriormente con una hoja de 10 milésimas para saber si está o no está en buen estado. En ninguna parte de la culata debe entrar la hoja de 10 milésimas como máximo, dependiendo la especificación del fabricante.
El uso del alexómetro, al igual que su estructura, es muy sencillo, como ahora lo especificaré con más exactitud, recordando que este sirve para medir diámetros interiores. Antes de tomar una medida de un diámetro interior con este instrumento, primeramente tomaremos las precauciones necesarias para tomar una correcta medida, las cuales son limpiarlo y ponerlo en cero. Después de haber puesto en cero el alexómetro, cogeremos la pieza y el alexómetro y introduciremos el extremo donde se encuentra el pistón y lo posicionaremos correctamente, asegurándonos de que el contacto de apoyo en el pistón tiene contacto con ambos del extremo del diámetro, y nos fijaremos si el alexómetro está en una posición perpendicular al plano horizontal. Nos cataremos de que la aguja haya quedado en cero y de una manera a otra vuelta. Esto significa que el pistón funciona correctamente y el proceso de medición va bien.